Estás escuchando No me cuentes cuentos en Radio Global Coach en PNL Radio y hablamos hoy con Estela Moreno, licenciada en Pedagogía con un curso de doctorado en Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales, máster en Violencia de Género y Maltrato. Estela, bienvenida. Muchas gracias, Raquel. Estela, me gustaría comenzar preguntándote quién eres más allá de esas etiquetas profesionales y también con esas etiquetas profesionales porque yo te he presentado, pero tienes un gran currículum y muchísima más formación y proyectos detrás. Bueno, pues podría empezar diciéndote quién es Estela sin etiqueta. Bueno, Estela es una mujer, es una madre soñadora, apasionada por los cuentos, por la literatura infantil, pero también soy una mujer luchadora, valiente y superviviente. A mí me tocó vivir una situación de malos tratos. Yo sé lo que es perder la sonrisa, pero también sé lo que es volver a recuperarla y volver a sonreír. Pero es cierto que tiene mucho que ver la Estela con etiquetas y la Estela sin etiquetas, ¿no? Porque para mí, mi profesión, como bien has dicho, soy pedagoga, me encanta escribir, me apasiona lo que hago y no podría definirme sin decirte que escribo cuentos. Y no podría definirme sin decirte que una vez inventé una muñeca, ¿no? Y escribí su cuento, nuestra historia. Entonces, para mí es difícil separar las dos cosas porque las dos cosas, como etiquetas y sin etiquetas, me definen. Sí, de hecho vemos por ahí a Pepuca en la imagen, ¿no? Que ha vuelto a recuperar esa sonrisa. ¿Y nos podrías comentar cómo nace, en qué momento tú dices, tengo que darle vida a Pepuca con esta historia? Bueno, realmente, como bien he dicho, me tocó vivir una situación de malos tratos y digamos que en el peor momento de mi vida, cuando peor me encontraba, cuando había perdido totalmente la autoestima y la sonrisa, me inventé a Pepuca. Me inventé una muñeca sin sonrisa, pero yo no me di cuenta. Quizás fue la manifestación de cómo yo me encontraba en ese momento, ¿no? Que me había tocado vivir. Y creo que en ese momento salió de mí esa pedagoga de la que me había olvidado durante mucho tiempo atrás y empecé a crear, ¿no? Pepuca llegó para salvarme y digamos que surgió ahí, en ese momento, cuando peor me encontraba, me inventé una muñeca y poquito a poco, a medida que yo fui avanzando, que me tocó vivir mi proceso de malos tratos, mi proceso judicial, digamos que Pepuca ya estaba y fue el personaje en el que yo canalicé mis emociones y empecé a crear, ¿no? Y poco a poco fuimos avanzando las dos, ¿no? Y una cosa que a mí me gusta mucho contar y es que Pepuca tiró de mí. Yo creía mucho en ese personaje que me había inventado y me di cuenta que yo no estaba bien. Y como yo creía mucho en Pepuca, eso hizo que yo fuera al Instituto Andaluz de la Mujer y pidiera ayuda, porque yo creía en Pepuca y yo quería que el mundo la conociera. Y a mí me daba vergüenza enseñar lo que yo hacía. Entonces pude entrar a formar parte de un grupo de terapia que fue mi salvación. O sea, yo lo digo siempre, es importantísimo cuando una mujer esté sufriendo malos tratos, pedir ayuda y ponerse en manos de profesionales. Y a mí me cambió la vida y cuando ya, digamos, me di cuenta y ya entendí qué me había pasado y lo superé, yo quise contar mi historia. Ya Pepuca estaba en mi vida y fue así como decidí contar su cuento o crear su cuento, ¿no? Fue así. Sí, la verdad que afortunadamente contamos con recursos y con profesionales que ayudan a salir de este tipo de situaciones, pero lo más importante también es lo que tú haces, ¿no? Ir al centro, a ir a la raíz, que es lo educativo de cómo hay que educar a las nuevas generaciones con valores, ¿no? Y además con ese cuento que tú les llevas, ¿no? A través de Pepuca. Así es, Raquel. Mira, una de las cosas que yo me di cuenta cuando decidí escribir la historia, y yo creo que por formación profesional y que voy a hacer una investigación, voy a ver qué otros cuentos hay, y me di cuenta que había muy pocos recursos. Y yo quería que este cuento, que esta historia fuera adecuada para empezar a educar en edades tempranas. O sea, la tendencia natural hace varios años era empezar a educar a partir de secundaria. Y yo decía, pues si empezamos antes, si empezamos en educación infantil, en 3 años habremos avanzado 9 cursos. En 9 cursos hemos ido sembrando la semilla del respeto, de los buenos tratos. Hemos ayudado a identificar quién te trata bien y quién no te trata bien.
Es muy importante que los niños y las niñas sepan cuando alguien no te está tratando bien y necesitan en muchas ocasiones poner palabras a una situación que puedan estar viviendo y no te lo saben contar. Entonces, eso es lo que yo pretendía, ¿no? Empezar a educar desde edades tempranas. Claro, que es curioso cómo hay niños que se crían en entornos con muchísimo amor, ¿no? Con una familia estructurada, pero sin embargo terminan cayendo en este tipo de situaciones como víctimas de violencia de género. Así es. Y en muchas ocasiones, la única oportunidad que van a tener de conocer otro tipo de relaciones o de conocer cómo son relaciones sanas, a veces es en la escuela o a veces es a través de los cuentos. Entonces, necesitan contar con estrategias y herramientas para poderlo visibilizar y tenemos que ayudarles. Y en este caso, los cuentos, y en este caso con Petuca es muy fácil, porque los cuentos permiten llegar al mundo de los niños y las niñas. Te metes en su mundo y ellos se meten en el mundo de los cuentos. Y de una manera conjunta, o sea, les enseñamos cómo pueden enfrentarse a la realidad o que están viviendo o que quizás en algún momento les va a tocar vivir. O a alguna otra persona que tengan cerca, ¿no? No tienen por qué ser directamente a ellos o a ellas. Gracias al apoyo de las entidades públicas has tenido esa oportunidad de ir por diferentes colegios, ¿no? Dando estas charlas, ¿no? Y enseñando a Pepuca. ¿Qué te llevas tú de cada taller? Bueno, o sea, yo me llevo muchísimo, o sea, te he contado antes, he tenido que ir a terapia durante mucho tiempo, ¿no? Pues para recuperarme, para reencontrarme, para mí hacer un taller es un taller de continuo empoderamiento y y de felicidad, ¿no? Mira, o sea, yo les presento a Pepuca, pero Pepuca cuando llega a los colegios llega sin sonrisa. Entonces, yo les invito a escuchar su historia. Les cuento el cuento y luego hacemos un pequeño debate en el que reflexionamos todo lo que le ha tocado vivir a Pepuca, ¿no? Pepuca es una muñeca que está muy feliz, viaja al pueblo vecino, conoce un monstruo del que se enamora. Y al principio pues todo es fantástico, ya está muy feliz y solo quiere que el monstruo la quiera. Hasta que un día el monstruo le empieza a gritar y a insultar. Pepuca no se da mucho cuenta, pero piensa que ha sido culpa suya. Al final el monstruo le quita la sonrisa. Y a Pepuca le toca viajar muy lejos, acompañada de sus mascotas, pues en el viaje de su vida, ¿no? Un viaje para recuperar su esencia, su libertad, ¿no? Y su sonrisa. Entonces, en ese debate posterior analizamos emociones, sentimientos, qué ha pasado, cómo se ha comportado el monstruo y cómo se ha sentido Pepuca. Y si alguien te trata así, ¿tú cómo te sientes? O sea, yo lo que intento es que a través de la historia la lleven a su realidad. Y en ese debate compartan sus vivencias, sus emociones, si les ha pasado a ellos o si conocen a alguna persona y sobre todo que sepan qué hacer. Que bueno, Pepuca le acompañan unos personajes que son muy necesarios, ¿no? En nuestra vida, que son sus mascotas y todas las personas tenemos en nuestra vida mascotas, ¿no? Las mascotas son ese grupo, ese apoyo, ese entorno, esas instituciones que nos ayudan, ¿no? A seguir y avanzar. Entonces, ¿qué me llevo? Pues me llevo los besos, los abrazos, los achuchones. Me llevo cuando dicen, Pepuca no tendría que haberle hecho caso al monstruo, porque el monstruo era un enfadón y se creía que era el rey de España y estaba siempre enfadado y no hay que portarse así y hay que pedir ayuda y hay que contar. Me llevo eso, me llevo el darme cuenta que entienden la historia y el darme cuenta que con este cuento y con Pepuca van a saber qué hacer. Claro, porque ya ellos están reconociendo sus emociones, ¿no? Cómo le está haciendo sentir es estar en ese tipo de vínculo y reconocer que eso no es sano, ¿no? Exactamente, a través de la historia, a través del cuento, ¿qué hacemos? Ayudamos a identificar emociones, emociones propias y emociones en las demás personas, en los compañeros y las compañeras. Ayudamos a identificar señales, quién te trata bien, quién no te trata bien. Analizamos a veces los mitos del amor romántico, ¿no? Porque claro, que tú que estabas tan enamorada, que hacía siempre todo lo que el monstruo le pedía. Bueno, a ver, el amor es muy bonito, pero tiene que ser amor sano. Si alguien nos quiere mucho pero no nos trata bien, eso es amor de verdad. Tenemos que enseñar a los niños y a las niñas
que el amor de verdad es cuando hay respeto, cuando hay buenos tratos y cuando no hay insultos. Y te puedo asegurar que desde edades muy tempranas entienden la historia y cada uno y cada una la entiende en su momento vital. El cuento está contado de una manera muy sencilla, pero permite que cada uno entienda lo que tenga que entender. Los niños de educación infantil entienden emociones básicas y no necesitan más, pero ya le estamos ayudando a identificar quién te trata bien y quién no. ¿Y qué podemos hacer? Porque el monstruo le dijo a Pepuca cosas feas. Pepuca estaba triste. Y a Pepuca le ayudaron las mascotas. Y si alguien nos trata mal, ¿a quién pedimos ayuda? Pues a papá, mamá o a la seño. No necesitan saber más. A medida que vamos aumentando el nivel, se va profundizando. Y ya se llegan a conocimientos mucho más complejos relacionados con la igualdad, con el machismo, con el feminismo, con la violencia de género. Aclaramos ideas, aclaramos conceptos. Y en muchas ocasiones también, a veces, te llegan a contar si están viviendo una situación en casa. Claro, la identifican. La identifican totalmente, sí. Y, y a mí, pues cuando me encuentro en ese tipo de situaciones, pues digamos que se me parte el corazón por mitad, ¿no? Por una, jolines, ¿no? Que le ha tocado vivir eso, y por otra, qué bien que lo ha podido verbalizar y se ha podido dar cuenta, lo ha podido identificar. O a veces te cuentan una historia que pasó, pues a mi madre le pasó. Y al final, como Pepuca, pues mira, voy a recuperar la sonrisa. Y una cosa que yo me gusta hacer, sobre todo en los cursos más superiores, ¿no? A partir de tercer ciclo de primaria, quinto y sexto, al final les cuento que es mi historia. Porque creo que es importante darle visibilidad. De lo que no se habla, no existe. Es súper importante que vean que puede pasar a cualquiera y que en este caso me pasó a mí y no quiero que vuelva a pasar, ¿no? Necesito que identifiquen que la violencia de género no es algo que cuenta en la tele o que yo escucho en el telediario o que alguien me dice que ha pasado, que desgraciadamente día sí y día también hay alguna noticia. Pero necesito que vean que a mí me pasó y que puede pasar y que mi objetivo es que a través de esta historia puedan identificar y reflexionar sobre los buenos tratos, sobre el respeto y sobre todo también sobre el amor propio. Al final Pepuca recupera su sonrisa y porque aprende a quererse. Y tenemos que querernos tal y como somos. Y no tenemos que cambiar para que nadie nos quiera, ¿no? Y al final ese es el mensaje, ¿no? Al final Pepuca es cierto que tiene un doble mensaje, ¿no? Un mensaje muy potente que, que se ha convertido en un eslogan. Y es que nadie te quite la sonrisa. Ese eslogan va viajando por el mundo y muchísimos colegios lo utilizan, ¿no? Pero Pepuca también tiene un mensaje muy positivo porque hay que dar un mensaje positivo y es, mírala, con su sonrisa, ¿no? Que sí se puede seguir, se puede avanzar. Y ese es el mensaje que yo también le quiero compartir. Sí, que el amor propio de Pepuca está por encima del que siente por el monstruo y si se puede llamar amor, ¿no? Porque al final es un enganche tóxico del que cuesta mucho salir. Claro, total, Pepuca estaba equivocada. Pepuca no estaba enamorada del monstruo. Pepuca iba buscando el amor que no se tenía ella misma. Y al final, gracias a sus queridas mascotas, se da cuenta que ella era fantástica y maravillosa. Y ahora vas por el mundo compartiendo ese mensaje, que tenemos que querernos tal y como somos y no esperar que nadie nos quiera. Nos tienen que querer como somos. Y ese es el mensaje. Sí, lo has compartido en páginas, ¿no? En papel, pero también en la gran pantalla porque Pepuca ha ido al cine también. Bueno, Pepuca, le voy a decir, Pepuca es maravillosa. Bueno, realmente, o sea, cuando yo escribí este cuento, que justo esta semana se han cumplido 7 años, nunca imaginé que Pepuca hubiera llegado a donde ha llegado, pero jamás pensé que pudiera ser un cortometraje de animación en plastilina. Pepuca ha llegado al cine. Y mira, justo el día de la publicación de la presentación oficial del cuento, en el año 2018, tuve la oportunidad de conocer a Isabel Villalonga y a José Lagares, que ellos son expertos en animación en plastilina, y iban a realizar un cortometraje de animación, un cortometraje sobre violencia de género, y yo iba a participar en ese cortometraje. Entonces, yo les hablaba de mí, no podía dejar de contarles sobre Pepuca, ¿no? Y sobre justo el cuento que acababa de presentar. Entonces les encantó el cuento y me dijeron, ¿y por qué no lo llevamos al cine?
Entonces creamos el proyecto y proyecto maravilloso que, bueno, ha estado participando en festivales de cine y justo ahora hemos empezado a compartirlo con los colegios en talleres y al público en general. Y es maravilloso, ¿no? Ver a Pepuca andando y con vida. Sí, la verdad que es un proyecto muy bonito, de todo lo que has hecho también, Estela. Y para finalizar, me gustaría que nos pudieras dejar un mensaje para estas personas que nos están escuchando, que están pasando por un proceso de violencia y quieren dar ese paso de salir, pero todavía les queda un poquito. ¿Qué les dirías? ¿Qué les diría? Les diría que se apoyen en su entorno, en sus mascotas, que pidan ayuda, que hay muchas asociaciones, muchas organizaciones, y les diría sobre todo que la vida está después. La vida está después y se puede avanzar, se puede recuperar la sonrisa, ¿no? Yo sé lo que es pasar una situación de maltrato, sé que es muy lento, sé que es muy difícil, sé por todos esos sentimientos que a veces pasamos, ¿no? Son a veces una montaña rusa, pero la vida está después. Y les animo a decir basta ya, que nadie nos quite la sonrisa. Estela Moreno, muchísimas gracias por compartir este ratito, no me cuentes cuentos. Muchas gracias a ti, Raquel, por invitarme.